psicológico desde una mirada transpersonal a cargo de la maestra María Cruz Erika Pérez Vera y la maestra Laura Angélica Jacobo Arroyo. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Y quiero presentarles a la maestra Laura Angélica Jacobo Arroyo. Ella hizo un trabajo muy especial, muy importante. Tuve la fortuna y tengo la fortuna hoy de ser compañera de la maestra Laura y tuve la fortuna de ser su docente. Ella es maestra del instituto, entonces me encanta el Instituto Mexicano porque podemos jugar con estos roles. En ocasiones somos compañeras laborales, en otras ocasiones somos compañeras de banca y en otras ocasiones existe esta jerarquía entre docente y alumna. Y ella hizo un trabajo muy importante en una de las materias que impartí y dije, ¿por qué no compartirlo con más personas? Desde la experiencia, quiero que sepan que ella es licenciada en Pedagogía y Psicología, Pedagogía por la Universidad del Valle de México, Psicología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, maestra en Educación por la Universidad Mexicana, maestra en Psico-Oncología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y doctora en Tanatología. Entonces, bueno, un aplauso para ella, por favor. Gracias, gracias. Muy bien, quiero comenzar con una frase de Carl Jung. Nosotros necesitamos aprender que el dador de todas las cosas reside dentro de nosotros. Esta es una verdad que frente a toda evidencia, en las cosas más grandes y más pequeñas, nunca se sabe, aunque sea frecuentemente tan necesario, es vital. Para nosotros es sabernos. Adelante, maestra, buenas tardes. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes, sean bienvenidos. Maestra Erika, muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio, a las autoridades de INPO que nos están permitiendo estar trabajando, al staff, muchísimas gracias por su apoyo. Gracias. Y esto que vamos a ir platicando ahorita, o sea, es una charla, es una plática de parte de la experiencia de lo que he ido viviendo a través de ser psicooncóloga y de tener el contacto con paciente oncológico, pero también al ir incursionando en el terreno transpersonal. Y me voy dando cuenta cómo nosotros los psicooncólogos tenemos una mirada es antes de lo transpersonal y otra mirada después de lo transpersonal. O sea, no podemos mirar al paciente de la misma forma cuando lo transpersonal hace clic con nosotros. Y entonces lo que vamos a platicar es esto, es cómo el psicooncólogo ve al paciente y lo ve como una enfermedad, o lo ve en un hospital, se ve como una cama 25, o como la señora Rodríguez del cáncer de mama, y así se va perdiendo como esta identidad. Y cuando un paciente con cáncer o un paciente va al hospital y recibe la noticia de cáncer, es tremendamente impactante. En muchas ocasiones el paciente recibe esta información sin un soporte emocional y entonces sale de ahí y va con la familia y a la familia le impacta. Entonces tendríamos que ver cómo este paciente no nada más se convierte en un diagnóstico. Estos pacientes
van pasando y van transitando por varias etapas. El psicooncólogo y por supuesto desde lo transpersonal podemos ir haciendo el acompañamiento a nuestro paciente, pero lo transpersonal me va a permitir mirarlo como un ser humano en evolución. Y entonces voy a mirar desde lo transpersonal. Voy a mirar todo esto que se llama transgeneracional, intrageneracional e intergeneracional. Toda esta información que trae nuestro paciente y que desde el ámbito de la salud no lo ven, no nos habíamos percatado de la importancia de mirar todo este bagaje que trae nuestro paciente. La familia también es importante que nosotros podamos ir trabajando con ellos para poder atender las necesidades. Cuando llega el paciente a casa, si está en etapa de diagnóstico, es la incertidumbre. Si está en etapa de tratamiento, es el temor, es el miedo, y entonces el paciente y la familia se ve inmerso o se ve envuelto de muchas emociones que no son trabajadas y se trabajan en la soledad. El paciente oncológico lo que hace es que se retrae y la familia también le dice: aquí acostadito, acuéstate, es que vamos a tener quimioterapia, híjole, te vas a quedar pelón, ¿sí? O híjole, te va a doler. Entonces, esa información tiene que ver con lo transpersonal. Y entonces pasa a esta parte que se llama tratamiento y va a la quimioterapia. Regresa de quimioterapia, pero no nada más nos va a presentar los efectos secundarios de la quimioterapia. Nos va a presentar una cantidad de emociones y ¿qué hace la familia con eso? ¿Qué hace el paciente con esas emociones, con ese miedo? Ahora, vamos a ver que el paciente nos presenta varias emociones, varias necesidades emocionales. Una de ellas es la necesidad de seguridad. Necesita sentirse seguro, necesita sentirse acogido, necesita sentir confianza. Y en muchas ocasiones lo que hace la familia y los cercanos es que dicen: híjole, yo supe de una persona que tuvo cáncer así de mama y no, hombre, en 3 meses se murió. Y pues yo ya me iría preparando. Y entonces, ¿qué le genera al paciente? Y el paciente, estamos hablando de un paciente que está solo, que es un paciente que no tiene este acompañamiento. También tiene la necesidad de pertenencia, necesita sentir que pertenece a un grupo, a una familia. Por eso, si alguien ha tenido la experiencia de acompañar a algún familiar a quimioterapia, se hace un grupo y se hace como una familia cuando llegan al tratamiento de quimioterapia. Todos están en sus sillones y empiezan a aconsejarse. Oye, mira, sí te va a doler o sí vas a sentir esto. Los mismos pacientes empiezan a formar como una comunidad, como una fuerza, como una red, un apoyo que le permite a este paciente sentir pertenencia. Entonces llega a su casa, vienen los efectos los efectos secundarios de la quimioterapia y lo que hace la familia, que se preocupa y se asusta en muchos casos, lo que hace es que los mandan a su recámara. Acuéstate, yo ahorita te traigo de comer. Y tenía yo una paciente con cáncer de estómago y estuve trabajando con ella por Zoom. Ella no podía trasladarse
y le decía, ¿en dónde estás ahorita? En mi recámara. ¿Y tu familia? Allá abajo. Y se oían las carcajadas de la familia. ¿Por qué no bajas? Y me decía, lo que pasa es que estoy enferma, pero puedes caminar, puedes bajar. La familia lo que hace es que en el momento en que ella intenta bajar, inmediatamente la regresan. Y es, no, tú acuéstate, no la integra. Y entonces va perdiendo esta pertenencia y se va convirtiendo, y dicen en muchas ocasiones, en el estorbo. Es que yo no quiero estar ocasionando molestias. Y pues así vamos actuando con nuestros pacientes. Y también tenemos la necesidad de sentirse amado. En esta defensa por no sentir de la familia, lo que hace la familia es que se ponen duros. Y la familia lo que hace es decir, es que no vamos a llorar. Y entonces hablamos de códigos de creencias, hablamos de costumbres, hablamos de tradiciones. Ahorita todo esto, estos datos que les voy dando, lo vamos a aterrizar desde lo transpersonal. Y entonces le dicen, tú acuéstate. Oye, y empieza a llorar el paciente. No llores, échale ganas. Tú puedes, tú eres muy valiente, eres una guerrera. A ti nada te ha tirado, tú te puedes levantar. Y lo que necesita nuestro paciente simplemente es sentirse amado. Es un abrazo, es la contención, es el estar juntos. No necesitamos hablar demasiado. Y hablamos ahorita de la parte donde estamos en tratamiento. Y hay otra necesidad, que es necesidad de un sentido de vida. El paciente empieza a preguntarse, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué? O sea, ¿por qué no me muero? ¿O me voy a morir muy pronto? Y entonces va a pasar nuestro paciente por varias etapas. Ya hablamos del diagnóstico, hablamos del tratamiento, pero también viene la remisión. En la remisión es poderle dar al paciente la posibilidad de estar en casa, pero no se le da de alta. El paciente siempre va a estar vigilado. Los pacientes con cáncer no se les da de alta, no porque no se alivien, sino porque la latencia del cáncer está ahí. Y entonces va a estar en una revisión constante. Pero esta revisión le va a estar generando mucho estrés, le va a generar mucha angustia y no sabe qué hacer. Se acerca la fecha de que va a ir a hacerse los estudios y es un sufrimiento para el paciente. Y es, vamos a orar para que todo salga bien, y entonces todos le dicen, sí, vas a ver que no regrese el cáncer. La siguiente etapa es, si está en remisión, puede durar muchos años en remisión. Y estarse vigilando, y es importante que nuestro paciente no deje la vigilancia. Pero sucede un día que va a hacerse los estudios y hay cáncer. Eso se llama recidiva. Quiere decir que el cáncer regresó y tenemos que ver nosotros si es un cáncer primario o es una metástasis. Cuando hay la presencia de metástasis, pues no son muy buenas noticias. Y entonces vienen todos estos códigos de creencias y dicen, es que sí me voy a morir y no sé qué hacer. Entonces, de ahí, de esta parte de la recidiva, puede ser que pase a cuidados paliativos y después a fase terminal. Y de la fase terminal pasa a la fase agónica, en donde nosotros también hacemos acompañamiento. Al hablarles de todas estas etapas, desde esta mirada transpersonal,
nosotros tenemos que mirar a nuestro paciente desde estas 4 estructuras: la estructura física, la estructura psíquica, la estructura social, ¿sí?, y la estructura espiritual. Hasta cierto tiempo vamos viendo que nuestros pacientes solamente son vistos desde la parte emocional y la parte física. Es la enfermedad y sus miedos. La enfermedad o la etapa y las emociones del paciente. Es que ya le dio un ataque de ansiedad. Ay, pues hay que llevarla al médico para ver qué le da, ¿sí? Y entonces dejamos de mirar a nuestro paciente desde la parte espiritual. Y esa parte no la vemos. Conforme va avanzando en este proceso nuestro paciente, muchos de nuestros pacientes empiezan a preocuparse por ¿a dónde me voy a ir? O sea, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar? Y entonces van tomando y se van jalando o se van tomando de estos hilos que se llama religión. Y dicen, te traigo al padre, o te traigo al pastor, o quieren empezar a leer la Biblia, quieren ir a misa, pero tendríamos que definir qué es la parte espiritual. La religión es una partecita pequeña que conforma la espiritualidad, y entonces poder trabajar con nuestro paciente desde esta mirada espiritual. Entonces ya no es el paciente con cáncer de la cama 25, ya no es el paciente con ansiedad, ¿sí? Ya no es el paciente que le duele o que necesita el parche de morfina. Es un ser humano en evolución. Y entonces empezamos a mirarlo diferente. Hasta aquí, les decía, es la mirada del psicooncólogo sin esa mirada transpersonal. Cuando nosotros tomamos los elementos de lo transpersonal, lo que nos permite entonces es analizar y poder ver en el paciente esta parte transpersonal. ¿Qué pasa con lo transgeneracional? Lo transgeneracional es, muchos de los pacientes, el cáncer es hereditario, pero también es una herencia ancestral. Todas las mujeres de esta familia enfermamos de cáncer. En mi familia siempre hay cáncer de colon en los hombres. Hay cáncer de próstata. Es muy común que todas las mujeres padezcamos cáncer de mama. Y entonces esta información viene de generación en generación, y entonces en esta generación yo la cumplo. Y yo digo, pues yo también tengo que tener cáncer de mama. De alguna manera se va a ver reflejada. Y de esa forma también viene en el ADN esta información de generación en generación en generación. Y dicen, es que también, ¿cómo te pareces a tu abuela? Oye, es que había una tía que tú eras idéntica. Y entonces nosotros vamos trayendo y vamos, a mí me da la impresión que es a través de la vida y desde que nosotros vamos creciendo, vamos jalando hilos y voy tejiendo mi intrapersonal. Voy trayendo y digo, las mujeres de mi familia, todas somos mujeres con cáncer. Jalo el hilo y empiezo a tejerlo. Luego digo, las mujeres, todas las Jacobo, somos unas guerreras. Y entonces lo jalo, ¿no? Y lo tejo.
Y entonces también digo, todas las mujeres de mi familia, de las Arroyo, porque también hay que tomar en cuenta la mamá, entonces yo le digo, todas ellas, nadie se da por vencida. Entonces, cuando yo me enfrento a una enfermedad, ¿qué fue lo que tejí? Pues que tengo cáncer de mama porque todas lo tuvieron, que soy una luchadora, que soy una guerrera y que a mí nada me tumba. Y por lo tanto no me puedo dar el derecho de llorar, ¿sí? No puedo tener la posibilidad de decir tengo miedo. Y vamos a ver pacientes y nos vamos a encontrar pacientes que nos dicen, yo la verdad es que esto lo estoy viviendo pues como una experiencia. Entonces, el primer momento de lo que es psicoterapia transpersonal integrativa se llama rastreo. Y es ahí donde el psicoterapeuta transpersonal empieza a tomar toda esta información. Tenemos que aprender a leer a nuestro paciente. No nada más es que llega y nos da algunos elementos, sino efectivamente esta lectura de rostro y cuerpo, cómo lo vemos, cómo lo miramos, pero también qué nos dice y también lo que no nos dice. Cuando hablamos de cáncer y decimos o hablamos del tema muerte, ¿qué hace mi paciente? Entonces se agacha, se voltea, se duele, hace este gesto de dolor, de tristeza. ¿Qué pasa con mi paciente? ¿Sí? Y entonces en este rastreo voy a ir tomando estos hilos, esta información que mi paciente me da para ir construyendo mi historia clínica y poder construir con mi paciente su historia personal. Yo voy a ir conociendo, estoy trabajando con mi paciente oncológico y voy a conocer cuáles son esos códigos de creencias que vienen acompañándole. Y que cuando ya hablo de un código de creencias es porque él ya lo construyó. Y entonces, ¿por qué crees que tú eres una mujer luchadora? ¿Por qué crees que qué significa que no puedes llorar? ¿Qué significa para ti el no darte por vencida? Desde la parte de los psicooncólogos nosotros hablamos de mecanismos y de formas de afrontamiento. Desde lo transpersonal estaríamos viendo cómo nuestro paciente trae toda esta información y cómo la tejió desde lo intrapersonal. Y entonces te dice tu paciente, es que fíjate que me dijeron mis compañeras que hay unas cápsulas de víbora de cascabel y que son muy buenas y me voy a ir. Esto es parte de esta información intergeneracional. Es que dicen que cáncer es sinónimo de muerte. Esta es una información intergeneracional. Esto lo ha construido la cultura, lo ha construido las tradiciones y tenemos diferentes formas de afrontamiento de acuerdo a estas construcciones que ha ido haciendo nuestro paciente. Y entonces, ¿cómo poder ir ayudando a nuestro paciente para ir tejiendo y construir esta historia personal? Cómo cómo hacer este rastreo para encontrar esas emociones, esos sentimientos que le pueden estar generando mucho más daño. Y
Si nosotros podemos llevar a nuestro paciente oncológico a estados de paz, le vamos a ayudar muchísimo. Hay una materia que se llama psiconeuroinmunología. Y entonces, si yo genero en ellos estados de paz, los llevo a estar en un equilibrio a través de un ejercicio espiritual y que puedan ellos encontrar y conectar con su divinidad, voy a generar en ellos un mecanismo que es la producción de células T. Y las células T se generan a partir de los estados de paz. Si mi paciente se encuentra en estados de ansiedad, de depresión, de tristeza profunda, la producción de estas células disminuye y su sistema inmunológico se disminuye, se debilita. Y entonces el cáncer es mucho más invasivo. Entre más estados de paz le podamos generar a nuestro paciente, mucho más producción de células T va a tener y nuestro sistema inmunológico se va a ir fortaleciendo. La maestría en psico-oncología te prepara de manera altamente profesional para cubrir las necesidades de cada paciente oncológico, aumentando la calidad de vida y hacer prevención de las posibles complicaciones y o psicosociales. Con 34 generaciones de egresados, el Instituto Mexicano de Psico-Oncología te ofrece un plan de estudios actualizado y adecuado a tus necesidades. Pide más información en Montevideo al 55 63 93 11 00 y Tlalpan al 55 63 93 20 00. O en Tláhuac al 55 68 19 20 00. O visita www.impo.org.mx. A través de estos ejercicios espirituales también podemos ayudar a disminuir los efectos secundarios de la quimioterapia, porque uno de esta información intergeneracional, o sea, de cultura, de sociedad, de lo que nos dicen todos, es que la quimioterapia es agresiva. Es tremendamente agresiva. Si yo le doy esta información a mi paciente, lo que va a hacer que es cuando recibe la quimioterapia, la recibe como tremendamente agresiva y hace unos efectos devastadores. Y lo hemos comprobado y yo se los puedo, no lo he podido documentar, pero lo he podido comprobar. ¿Cómo si el paciente dice es que me destruye, me acaba, la quimioterapia es espantosa, efectivamente ese efecto hace en el paciente. Si nosotros le ayudamos y trabajamos con ellos desde generar pensamientos que no son dañinos y decimos, y yo hablo con mis pacientes y les digo, a ver, la quimioterapia es para darte, para sanarte, para matar las células cancerígenas, pero no para hacerte daño a ti. La quimioterapia está hecha para trabajar con las células de cáncer, pero no para terminar con tu vida. Y dependiendo de la información, cómo lo van trabajando, cómo lo van asumiendo, entonces el efecto disminuye muchísimo. Como van tomando el símbolo, ¿no? Así Cómo lo es. van simbolizando. Así es, exacto. Tú le puedes decir a tu paciente qué es quimioterapia y entonces es espantoso. Que es quimioterapia, es sanación. Y entonces, les digo, hemos tenido muy buenos resultados cuando he trabajado con pacientes. Tengo una paciente, llego al hospital y me dice, está ahorita
En este momento le van a poner quimioterapia. Subo, llego y le saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y dice, pues me van a poner la quimio, vamos. Entonces hice un ejercicio de relajación profunda, le pedí que cerrara los ojos y que pusiera atención en una luz y que esa luz la trasladara al puerto donde estaba entrando la quimioterapia. Entonces, esta luz que estás viendo es una luz de sanación. Se los platico brevemente porque es todo el ejercicio que se hace con el paciente. Desde vamos a trabajar, vamos a hacer un ejercicio, cierra tus ojos, respiramos y entonces mira esta luz va a entrar por donde está el puerto, donde está tu catéter, está entrando la quimioterapia, pero este líquido que entra ilumina tu cuerpo y visualiza que está entrando a tu cabeza, tus arterias, tus venas, todo se va iluminando. Mantente iluminada, es una luz de sanación, es una luz que es una luz divina, es una luz de amor que te está curando. Mantente iluminada, la luz está haciendo lo que tiene que hacer. Una vez que regresa, había tenido complicaciones antes de esto, llegó el enfermero y nos dijo, oye, ¿por qué no está entrando la quimio? No está tapado porque estás con el puerto, entonces no tiene. Lo que tenía mi paciente era miedo y no estaba permitiendo que entrara. Hacemos el ejercicio y cuando viene nuestro enfermero y le dice, ¿qué hiciste, Ana María? Es que no ha corrido todo el tiempo para que pase la quimio y ya se acabó. Pasó rápido, giró, pasó, iluminó y terminó la visita. Entonces le dije, Ana, te quedas iluminada, te quedas con esta luz, te quedas con la luz divina que está en todo tu cuerpo. Ya voy de salida porque ya venía el cuidador nocturno y íbamos a hacer el cambio y me habla, estoy ya en los elevadores y me habla su hijo y me dice, Laura, regrésate porque todavía no llega el cuidador de noche y le acaban de poner la quimio a mi mamá y se pone muy mal. Empieza a vomitar y le duelen los huesos espantosamente. Entonces te pido que te regreses y le ayudes. Y ahí voy de regreso. Y entonces la veo, entro al cubículo, es en el 20 de noviembre, la veo y está parada comiendo una gelatina y le digo, Ana, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y voltea y me dice, ay, es que se me antojó mucho una gelatina. Dice, y como no me dieron náuseas, ay, no sabes qué bien me está cayendo. Llega el enfermero y le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo vas con los efectos? Dice, no tengo nada. Dice, no siento nada. Entonces les digo, eso lo viví, eso lo pude constatar. Lo que podemos, o sea, el poder de un trabajo desde lo transpersonal, de lo que sí se puede lograr, ¿sí? O sea, no estoy salvando vidas, no estoy haciendo el milagro, porque no es esa la idea, ni tampoco estoy dándole falsas esperanzas y vas a ver que no te va a doler. Simplemente hicimos el trabajo, hicimos el ejercicio espiritual. ¿Qué hicimos? Conectar con lo espiritual. Y me decía Ana María, yo nunca había tenido esta experiencia, pero me siento muy bien. Finalmente, Ana María trascendió porque estaba en el hospital 20 de noviembre y se contagia de COVID.
Ella iba muy bien y bueno, ese es parte de su proceso, de su evolución. Ella creo que tenía que experimentar esta parte del contacto con lo espiritual para poder trascender. Y creo que fue una experiencia muy hermosa porque no habíamos hablado de la parte espiritual, sin embargo, lo pudo vivenciar. Entonces, si nosotros dejamos de mirar a nuestros pacientes como pobrecito, es que se la merece, pues es que viene enojón. Claro, todos los enojones pues se enferman de cáncer, ¿no? Pues es que también tiene una personalidad muy difícil, también tiene una vida muy amargada. Claro, pues con ese carácter a cualquiera le da cáncer. Y nosotros vamos dando esta información, pero lo importante es qué hace nuestro paciente con esa información y cómo nosotros como psicoterapeutas transpersonales le podemos ayudar a ir desmenuzando estos códigos de creencias para ir descartando y quedándose con lo que le sirve y descartando, deshaciéndose de aquello de lo que no le sirve. Cuando a nuestro paciente le dicen estás en cuidados paliativos, también desde lo intergeneracional nos dicen, híjole, cuidados paliativos ya pelucas dicen, no, ya se va a morir. No necesariamente estar en cuidados paliativos es estar a punto de la muerte. Cuidados paliativos en muchas ocasiones es para manejo de dolor y para calidad de vida, dependiendo de en qué nivel se encuentre este cáncer. Pero cuando pasan a la etapa terminal, nosotros los psicooncólogos decimos, tenemos que preparar a nuestro paciente para trascender. Pero las herramientas de lo transpersonal te permite preparar al paciente para hacer esta trascendencia. O sea, si no tienes estas herramientas, el paciente entra en una angustia y muchos de ellos saben que van a morir, muchos de ellos saben que se van a ir y su preocupación es a quién le voy a dejar la casa, quién se va a quedar con el coche, tengo algunas deudas y nuestro trabajo estaría en irlos preparando, en estar haciendo un trabajo terapéutico para llevarlos a esta trascendencia. Y cuando tenemos la oportunidad de hacer este acompañamiento, yo les digo, creo que en la vida me ha regalado oportunidades hermosas, pero la oportunidad más hermosa que he tenido es acompañar a mi paciente en esa trascendencia y el que pueda ir al otro plano, pasar al plano astral con paz, con tranquilidad, iluminado, en amor. Y cuando están en este momento de agonía, el trabajo que nosotros hacemos es, acérquense, vamos a acompañarle en lugar de que se genere estas creencias de que no se muera aquí en la casa porque nos va a espantar. Yo no quiero que se muera aquí porque si no, al rato lo vamos a estar viendo. Sino al contrario, si está en casa, nosotros le podemos hacer todo este trabajo para poderle llevar para el regreso al hogar, para el regreso con su divinidad, para el regreso al universo, para el regreso a donde pertenece y que pueda trascender y que su familia se quede
en este plano con esa paz, con esa tranquilidad de decir, estuve con él en este ambiente de amor y de paz, de tranquilidad, y le pude hacer este acompañamiento, ¿sí? Entonces, cuando miramos al paciente, más allá de estas características del cáncer que padece, más allá de estos estudios que se le han hecho y los cuales había solo en un estado de salud, nos daremos cuenta que el paciente no es una enfermedad y que está conformado por estas estructuras. Nos vamos dando cuenta que no es solamente, les decía, un hombre, no es una cama, es un ser humano en evolución. En muchas ocasiones lo que vemos es una persona y la vemos como con sus defectos, con estos conflictos. Es que es muy especial, es muy conflictivo, o sea, le vemos con todas, lo definimos con esas máscaras con las que ha venido viviendo a través de los años y que ha tenido necesidad de ponerse, como la máscara de yo soy una guerrera, como la máscara de a mí nada me tira, con la máscara de yo soy muy fuerte, a mí nadie me ve llorar, a mí primero muerta que desprestigiada, ¿no? Y entonces el poder ayudarle a nuestro paciente para ir quitando todas estas máscaras, como si pudiéramos quitar los velos e irle llevando para que se encuentre a sí mismo y pueda entonces vivir este proceso de enfermedad, pero desde una posición muy diferente. Es una posición en el mundo que no es la del dolor. Y entonces nosotros en transpersonal decimos, ¿en qué vibración quieres estar? ¿Vibras en la enfermedad o vibras en la sanidad? El que tengas cáncer no quiere decir que estás vibrando en la enfermedad, es cómo afrontas esta enfermedad. Y si lo quieres vivir desde la sanidad, entonces, ¿qué vas a hacer o qué tienes que hacer tú para poder vivirlo de manera diferente, ¿no? Y que podamos entonces llevar a nuestro paciente a esos estados de sanidad, a ese estado donde pueda estar mirando, sí, la enfermedad, pero no desde lo catastrófico, no desde la desgracia, no desde una posición negativa o desde la posición de manipulo a mi familia o en la posición del enojo, de la venganza, del desquite. Y dicen muchos pacientes, yo estoy enojada con Dios. Y entonces es un buen tema para trabajar con nuestro paciente. ¿Qué te hace sentirte enojada con Dios? ¿Cómo te lleva qué te lleva a enojarte de esta manera? Que tiene que ver con tus códigos de creencias. Platicaba con un paciente y es un paciente que tiene un problema de riñón, pero se suma una fractura de peroné y en diciembre le van a operar el brazo y entonces dices, a ver, espérame, a ver, ¿qué está pasando, no? Y me dice, lo que pasa es que yo siento que yo me tengo que levantar y estoy dejando de tomar el analgésico porque yo lucho con el dolor. Y le digo, ¿qué significa para ti luchar con el dolor? ¿Qué pasa con ese dolor? O sea, ¿por qué necesitas luchar con el dolor? Dice, y es que me empiezo a sentir muy ansioso, me duele y más me pongo ansioso. Por supuesto,
Le dije, a mayor niveles de ansiedad, pues el dolor se intensifica. Le digo, ¿por qué te quitas el medicamento? Porque a mí me enseñaron que yo tengo que ser muy fuerte y de esa manera voy a encontrar la iluminación. Códigos de creencias. Y entonces, ¿cómo llevar al paciente para ir desatorando o ir desmitificando o ir desbaratando todos estos códigos de creencias que no le permiten la evolución, que no le permiten crecer y que no le permiten tener estados de paz? Le digo, mira, tan fácil, háblale a tu médico y ya, o sea, que él te diga si te quitas el medicamento o qué dosis te va a dar. El trabajo que vamos a hacer es con esta ansiedad, con qué está generando tu ansiedad, qué emociones están presentando para que tú estés en este estado de ansiedad. Y me decía, es que si yo me tomo el medicamento, entonces quiere decir que soy un cobarde. Códigos de creencias. Entonces, todo esto es muy interesante cuando nosotros vamos leyendo a nuestro paciente, y entonces yo les invitaría que ahí en eso vayan tomando nota, porque hay mucha información que te va dando el paciente y de repente se nos pierde. Yo tomo nota con ideas claves, ¿sí? Y entonces la invitación es esto. Voy a cerrar con esta frase que dice, perdón, me pongo los lentes, mirar al paciente no solo desde la estructura física, sino nos lleva a mirarlos desde estas cuatro, perdón, no, es focalizar al paciente oncológico desde una mirada transpersonal que nos va a permitir mirar al paciente como un ser humano. No perdamos de vista que el que está junto a nosotros es un ser humano en evolución, que tiene toda esta información transpersonal y que nosotros podemos trabajar y hacer mucho con nuestros pacientes oncológicos y no dejarlos en este mundo sin ese apoyo, ¿no? Entonces, la mirada transpersonal cambia la perspectiva de las personas. Yo salgo a la calle y es como haberme puesto lentes nuevos, ¿no? Pues estamos terminando. Les agradezco mucho su atención y paso el micrófono a la maestra Erika. Un aplauso. Sin duda alguna, mucha información, y cuando nosotros estamos en esta búsqueda, en este terminar de una profesión, no nos llega a la mente, no pensamos que nos va a llegar un paciente oncológico. Uh-huh. Hace un momento comentábamos exactamente esto, ¿no? Pedimos pacientes adultos, sanos, ¿verdad? Que no tengan tantas broncas, sí. ¿no? Que no tengan tantos conflictos emocionales para que yo los pueda manejar. No es así. Si comenzamos a ver exactamente a esa persona como un ser humano en una totalidad, en esa totalidad podemos encontrar todo. Y es mejor tener la información más cerca de nosotros para poder tener un abordaje adecuado con este paciente. Y creo que la información y la experiencia que la maestra, doctora, licenciada, todo, nos trae, pues es muy nutricia. Entonces, yo les invito a que le hagan preguntas. Todavía tenemos unos minutitos, 5 minutos de preguntas.
No dejemos ir a la maestra con todo este saber que tiene. Por favor. Una persona con cáncer no puede hacer su vida normal, tiene que estar encerrada en su cuarto. No, mira, no podemos hablar de normalidades, o sea, sería normal dentro de las condiciones en las que está, ¿sí? No es anormal. Un paciente oncológico no es anormal, es una persona que tiene una enfermedad y dependiendo del tipo de cáncer es lo que le va a limitar para hacer algunas actividades. Si tengo un paciente que tiene cáncer en pulmón, no lo puedo sacar, no lo puedo llevar a caminar porque lo que voy a hacer es que lo voy a agitar. Pero si es una persona que tiene cáncer de mama, por supuesto, el ejercicio le va a ayudar mucho. Pero si está en tratamiento de quimioterapia, lo que va a hacer es que va a estar cansado. Es normal dentro de la situación en la que se encuentra nuestro paciente. Su vida normal va a estar supeditada a estas capacidades y a esta situación en la que se encuentra, pero la integración a la familia no tendría por qué cambiar. Las condiciones de tenerlo encerrado, aislado, no tendrían por qué estarse presentando. O sea, no tenemos por qué encerrarlos, ¿sí? Porque si él tiene un sentido de vida, de trabajar, de hacer algo, y lo metemos a ver, tú quédate ahí, te vamos a traer la comida y todo, automáticamente lo estamos limitando. Anulando. Y lo anulas, o sea, claro. Va a estar muerto en vida. Claro, lo anulas, no le permites crecer, no le permites vivir el proceso que debe de vivir, ¿sí? Lo inutilizamos. Ahora también hay otro que puede ser la sobreprotección, ¿sí? Porque la sobreprotección se da por nuestros miedos. O sea, mis propios miedos de que se muera, de que se caiga, pero está bajo mi responsabilidad y a mí me van a echar la culpa, ¿sí? Porque algunos códigos de creencia le pueden ayudar también, ¿no? Como ellos, somos unas guerreras y vamos a salir adelante, lo puedo utilizar como algo positivo para decir, ¿sabes que a mí el cáncer no me va a matar? Yo conozco gente que le decía que tenía 3 meses de vida y duró 3, 4 años, ¿no? Porque yo creo que la actitud es importantísima. Claro, es la actitud. Tengo una paciente con 17 años con cáncer en vagina, cáncer en colon, cáncer de mama y ahorita tiene cáncer en huesos y está desarrollando cáncer en cerebro. Tiene 17 años en este proceso. Pero sí es importante, yo creo que ayudarles a desmenuzar estos códigos de creencias, qué tanto o sea, de este código, con qué parte me quedo. Pero si este código lo que está haciendo es una resistencia y me va a dañar, yo creo que lo importante es que lo pueda trabajar. Además, muy importante que en esta parte del cáncer, bueno, no vamos a sanar, vamos a acercar al paciente, no vamos a sanar porque no somos médicos, vamos a acercar al paciente, como dijo la maestra, a la espiritualidad, que esa es nuestra labor, para que permita ese paciente una trascendencia libre. Ya en ese momento ya no hay el por qué ni tampoco el para qué. Ahorita que mencionaba la maestra, cáncer en todo el cuerpo, cáncer generalizado. Bueno, ni siquiera la explicación científica me sirve. Más bien el libre tránsito en este plano terrenal, ¿no? Esa sería más bien. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Tengo una duda. Es que usted dice de muchas lealtades, ¿no? Habla de ello, ¿no? De muchas lealtades. Pero ¿qué pasa si ella rompe su lealtad en este momento, antes, digamos, de fallecer, de trascender? Pero también me surgió otra duda ahí mismo.
¿usted ha hecho un como protocolo, un seguimiento de esas lealtades, de cómo se van relacionando, de cómo se va haciendo los bisabuelos o tatarabuelos, lo que hicieron? ¿Sí los ha documentado? Un estudio de caso. Ajá. Fíjate Porque que... es muy interesante, ¿no? Porque Sí. de ahí podemos partir muchas cosas. O sea, a lo mejor yo con mis hijos, pues que yo no sé su manera de llevarlo, sé el método, pero Claro. no sé cómo lo lleva. Claro, ¿no? claro, sí lo he documentado en mis notas, ¿sí? En cuanto mi paciente me dice, mi mamá tuvo cáncer de seno, ya es un dato que me va a ayudar a hacer esta relación genealógica, Genograma. en un genograma, para ver las relaciones que tienen con quiénes son y de qué fallecieron. Sí, y empieza a aparecer cuando tú haces este rastreo, te dice, y mi tía, y la hermana, y la abuelita, y entonces ves aquí dibujado todo este mapa, Hasta las ¿sí? edades, ¿no? Porque Claro, las edades. claro, así como he tenido pacientes que no es en el tema, que dicen todos los hombres de mi familia son infieles. Y empiezas a ver que el tío, que el abuelito, que el no sé qué. Entonces, en el tema de cáncer, sí, por supuesto, y además científicamente está demostrado que es un cáncer, que el cáncer en algunos casos es hereditario. Sí. Última pregunta. Sí. A partir de su experiencia, ¿ha encontrado algún código de creencia similar entre los pacientes, tanto en la actitud al recibir el cáncer como de dónde quizá provino? Porque hemos escuchado algunas cosas de por qué era muy con lo que usted dijo, ¿no? Como era muy o porque se guardan mucho las cosas, o porque no disfrutó la vida. Digo, son cosas que hemos escuchado, pero a partir de su experiencia, ¿ha encontrado algo? Sí, claro. Estas repeticiones, como uno es el cáncer es sinónimo de muerte, ¿sí? Y las emociones desarrollan cáncer. Y entonces sí, la mayoría de los pacientes vienen con estas informaciones. ¿Sí? Sí varía, pero entonces ¿qué haces con qué vas haciendo con esta información? ¿Cómo vas ayudándole al paciente para que vaya metabolizando, yo diría, ¿no? Como ir trabajando, ir diluyendo esta información para que se pueda devolver como una fortaleza, como un elemento que le permita salir adelante y hacer un afrontamiento diferente. Sí. Y yo uniría otro que he observado también dentro de la experiencia clínica: soy fuerte y puedo con esto. Así es. Eso se encuentra mucho en las personas que creen unas guerreras, ¿no? Sí, duda, impacta, colapsa absolutamente todas las estructuras y hay una idea preconcebida de voy a poder con esto. Uh-huh. Sí, también, por ejemplo, esto es un castigo. Uh-huh. Algo hice en la vida y además la familia se lo dice, algo hiciste que estás pagando. Sí, son estas repeticiones. Pues muchísimas gracias y vamos cerrando. Muchas gracias a todos ustedes por permitirnos estar aquí. Muchas gracias, maestra Laura, es un gusto y un honor para mí trabajar con usted. Y damos por terminada esta conferencia llamada El paciente oncológico desde una mirada transpersonal. Muchas gracias y buenas tardes. Nos vemos en la próxima. Bye.